Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Iniciamos esta semana, este lunes, contentos acá en el programa, porque en un esfuerzo de producción, porque está muy, como dirían por ahí, está muy viajado nuestro columnista. Así que en un esfuerzo de producción lo tenemos acá, porque siempre es importante hablar de medio ambiente, hay noticias al respecto, y le damos la bienvenida a nuestro columnista Ricardo Barra, quien es, ustedes saben, director del Centro Eula, destacado profesor científico. De todo. ¿Cómo está, profesor? Hola, buenos días. Qué gusto verlas y escucharlas, digamos, esta mañana. Muchas gracias por la invitación y disponible para responder a vuestras Tanto inquietudes. tiempo lo echábamos de menos por acá, profesor. Sí, me ha tocado un año bien movido en realidad, ¿ah? Y Pero este qué año bueno movido es. tiene que ver un poco con que estamos trabajando en un informe, estamos elaborando un informe sobre el estado del medio ambiente global, ya que va a salir probablemente el 2025, ¿ya? Entonces es un trabajo bien intenso, de muchas reuniones virtuales, presenciales, pero que es un trabajo que tiene un valor, porque en el fondo nos pone, digamos, queremos como científicos poner el tema ambiental ojalá en la preocupación máxima de los que toman decisiones, ¿ya? Y no siempre es así. ¿Y qué vamos a encontrar ahí en ese informe, profesor? Hoy Así no hay muy más buena, adelante. no hay muy buenas noticias en realidad. ¿Ah? No hay muy buenas noticias. Yo creo que estamos avanzando demasiado lento para la magnitud de los desafíos que tenemos, ¿ya? Fíjense ustedes que el otro día estaba viendo los datos, revisando un poco para el tema del cambio climático, ¿no? Estaba revisando los datos de las temperaturas en el Chile, centro-sur, aquí en nuestra región. Y ya en promedio, fíjense ustedes, en promedio ya llevamos 1,1 grados sobre el promedio aquí. Imagínense todos los problemas que tenemos con este 1,1 grados. Y la meta es no sobrepasar los 1,5 grados. Entonces, tenemos un desafío mayor porque, como lo decía el otro día en un seminario sobre desastres socionaturales, ¿no es cierto? Con esto, los incendios, las inundaciones, estos eventos que como que no tenían precedentes, ¿no? Es como primera vez que ocurre un incendio tan grande, primera vez que ocurre una inundación tan grande y que está teniendo impacto considerable. Si ustedes lo miran, por ejemplo, en Licantén, ¿no es cierto?, en la región del Maule, ¿ya? Este año hubo dos grandes inundaciones que prácticamente inundaron el pueblo, y allí hay una planta industrial de celulosa que pertenece a la empresa Arauco, se llama Licancel, y esta planta decidió cerrarse. Imagínense ustedes, el pueblo vivía de esa actividad. Entonces, esto no es gratis, o sea, el hecho de que ocurran estos eventos extremos que afectan la actividad económica tiene consecuencias económicas sobre el empleo, sobre la vida, notables. Entonces, yo creo que eh, lo que ha significado, por ejemplo, en términos económicos, los incendios de febrero más las inundaciones, estamos hablando cerca del orden de 3.000 millones de dólares. Eso es lo que nos ha ido costando. Y 3.000 millones de dólares que nunca vamos a invertir en la prevención, ¿ya? Entonces, yo creo que ahí tenemos un enorme desafío en tomarnos esto más en serio y no solo preocuparnos, porque yo veo todas las autoridades dicen, digamos que están preocupadas, pero en realidad hay que ocuparse más que preocuparse, ¿no? ¿Sabe qué, profesor? Y también a nuestros auditores, a Leslie que está acá en el estudio de FUEN, usted mencionaba lo de cómo el cambio climático también afecta a la actividad productiva. Y este fin de semana me acordé mucho de usted y también del tema de la columna, porque llamé a mi proveedora de verduras. Yo tengo una proveedora de verduras en Florida. Y me decía, aquí estamos batallando contra este clima que está tan raro. Y claro, imagínese con estas lluvias, nosotros, claro, todos los días estamos reportando, hace frío todavía a esta altura, y eso también cambia, por ejemplo, a quienes trabajan la tierra y los productos agrícolas. Sí, nosotros ahora como Centro EULA estamos elaborando las bases para el plan de adaptación al cambio climático, que es un proyecto que tenemos con la FAO, esta Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Y claro, uno de los sectores más golpeados, que nosotros vemos que está siendo golpeado por un lado,
pero también se abren ciertas ventanas de oportunidades, pero está siendo más bien golpeado es el sector agrícola y en particular la pequeña agricultura, ¿no es cierto? La agricultura de subsistencia. Eh, claro, este año, y me sorprendía el otro día ver en las noticias, ¿no? Que como que alguien decía se acabó la sequía. Y en realidad sí, es verdad que este año llovió más, ¿ya? Tenemos más agua, y lo que es bueno por un lado, ¿no es cierto? El problema es que nos está llegando el agua cuando no tenía que llegar, po. Está lloviendo cuando no tiene que llegar, o sea, imagínense, está lloviendo ahora, que es un impacto tremendo para la producción de cereza. Cereza es uno de los productos de exportación top que tenemos en esta región, ¿ya? Y resulta que con estas lluvias se pone en problemas un poco el proceso de maduración, de cosecha de la cereza, de nuestro producto top. Entonces yo creo que estamos en una situación bastante compleja. Tenemos que adaptarnos, por cierto, a este escenario, escuchar más a la ciencia, siempre digo yo, ¿no? Casi todos dicen, el otro día preguntaba en un auditorio, que yo creo que es difícil que alguien diga que la ciencia no es importante. ¿Ya? Pero en realidad cuando uno mira, por ejemplo, en el presupuesto de Chile, hay un aumento del 1,6% nomás. Po. Se va a aumentar el presupuesto de ciencia para el año 2024 en 8.000 millones, ¿ya? Que es insuficiente y por cierto vamos a seguir enfrentando estos problemas, ¿ya? Eh, la sequía no se resuelve con la lluvia, aunque este sea un año húmedo, ¿ya? La sequía, el efecto, el impacto de esto sigue permaneciendo. Debería llover unos 15 años así como llovió este año para que podamos recuperarnos, ¿ah? Wow. Para que podamos recuperar los niveles de agua, porque uno de los elementos que nos ha permitido sobrellevar la sequía, Ángela Leslie, es el tema de que hemos recurrido a las aguas subterráneas. ¿Ya? Y por eso uno ve todavía los campos verdes y uno dice, bueno, pero con esta sequía debería estar todo café, seco, ¿no es cierto? Pero hemos recurrido a una línea de crédito, ¿ya? Y esta línea de crédito en realidad es una línea de crédito que no tenemos idea cuál es el fondo, digamos, cuál es la cantidad de línea de crédito que tenemos. Entonces hemos sacado, y en realidad recurrimos a un recurso que es el agua subterránea, que se está agotando también. ¿Ya? Entonces, bueno, es bueno que haya llovido porque también eso permite que estos acuíferos, ¿no es cierto?, las aguas subterráneas se pueden recargar en cierta medida, pero es totalmente insuficiente para sobrellevar, digamos, la mega sequía que hemos tenido en la última década y un poquito más, diría yo. Profesor, lo quiero llevar quizá a un tema un poco más ahí complicado, porque en el último tiempo usted dice, claro, hay que ocuparse también, no solamente preocuparse, pero también durante el último año se ha ido comentando un poco respecto a cómo finalmente, por ejemplo, para tener obras, grandes proyectos, sobre todo acá en la región del Biobío, entonces, a veces todo lo que tiene que ver con algunos permisos, se ha relevado esta palabra permisología, y que en el fondo también muchos de ellos son de corte ambiental, sí, básicamente eso es lo que a veces en el fondo son estudios, ¿cierto?, de impacto que se tienen que realizar y que algunas personas dicen, bueno, esto debería acortarse o debería saltarse para poder avanzar finalmente en el ámbito económico, por ejemplo, con el tema de la congestión ahí en San Pedro, lo que tiene que ver, por ejemplo, con poner este puente, ¿cierto?, por sobre el humedal Los Batos, y que dicen, bueno, no importa ahí porque supuestamente por tema medioambiental no se puede, pero ya, no importa, pongámoslo igual, porque lo más importante es evitar la congestión. ¿Cómo se juegan? Porque hoy día hay varias críticas un poco al tema de Sí, tiempos que se demoran también los permisos, sobre todo los ambientales. sí, efectivamente hay toda una discusión hoy día, ¿no?, sobre la permisología, que fue una Mm, frase que acuñó el expresidente Frei, ¿no?, en mm, una conferencia por ahí dijo, no, es que tenemos muchos permisos, mucha burocracia, etcétera. Pero yo diría que ese es como un falso dilema, porque nos está poniendo como en un plano de decir, bueno, o conservamos el medio ambiente o nos desarrollamos y vivimos mejor, ¿ya? Yo creo que tenemos una oportunidad aquí para resolver este falso dilema que tiene que ver con cómo empezamos a desarrollar infraestructura, pero con una mentalidad distinta, con un enfoque diferente, ¿ya? Ya tenemos a disposición, ¿no es cierto?, enormes soluciones basadas en la naturaleza. Entonces yo creo que hay que empezar a promover, ¿no es cierto?, ya no solo la infraestructura de cemento y acero, ¿no es cierto? Recordemos toda la crisis del acero que tenemos con Huachipato, ¿no?
sino que también cómo podemos usar los propios mecanismos, medios, instrumentos que tiene la naturaleza y aprovecharlos de mejor forma, ¿ya? Entonces yo creo que ahí hay una tremenda, tremenda oportunidad, y ahora en Chile hay todo un movimiento bien interesante que tiene que ver con esto de promover soluciones de infraestructura, pero que sean más amigables. Es decir, no es decirle no a las inversiones, sino que decirle sí, pero no hagamos, digamos, la forma de inversión que hicimos en las últimas 5 décadas que nos llevó al escenario ambiental que tenemos hoy día, ¿ya? Yo creo que tenemos ahí todavía como país que reflexionar un poco más, ¿no? Y ver que efectivamente necesitamos infraestructura, necesitamos conectividad, necesitamos mejorar la calidad de vida en nuestras zonas urbanas, ¿ya? Pero esto no se hace a costa del ambiente, sino que tiene que hacerse con el ambiente, en compañía con el ambiente, porque es de esa forma vamos a tener desarrollo de ciudades, desarrollo de infraestructura, que nos va a provocar más daño que el que hemos hoy día ya realizado sobre nuestros ecosistemas y sistemas naturales. Ahí, profesor, yo creo que es importante también, hace unos días me tocó escuchar un seminario en donde se hablaba sobre la innovación y el emprendimiento en torno al cambio climático. Cómo colaboran justamente, no solamente desde la institucionalidad, usted hablaba, bueno, del tema de cómo se hace desarrollo económico sin impactar en el medio ambiente o hacer un balance entre ellos dos, pero también cómo están viendo ustedes desde la ciencia el hecho de que personas, muchas veces con iniciativas que a veces parten desde lo muy pequeño, pero que pueden impactar de muy grande desde el emprendimiento, desde la innovación, y cómo eso podría también ir ayudando a cortar esta brecha, porque parece que siempre vamos detrás, siempre el cambio climático va como varios metros adelante de nosotros, mientras nosotros tratamos de tratar de correr ahí rápido para alcanzar el cambio climático o a la fecha tope o al tiempo, y cómo puede impactar justamente la innovación y el emprendimiento. Sí, pues yo creo que ahí hay dos actividades súper importantes, y es interesante ver cómo, en particular en la gente más joven, se ha ido desarrollando una cultura, ¿no? Una cultura que de una u otra manera considera que estamos viviendo una crisis climática, ¿ya? Y yo lo quiero poner en una frase nomás, pues la moda rápida, ¿no? Esto de que ya hoy día empieza a haber una conciencia, y uno lo ve en los locales comerciales acá en el centro de Concepción, que empiezan a aparecer una serie de negocios de moda de segunda mano, de reducir la cantidad de ropa que usamos, de tratar de darle una vida más larga, etcétera, digamos, ¿no es cierto? Que tiene muchos beneficios, ¿ya? Y yo veo con mucha simpatía, digamos, y yo creo que eso hay que estimularlo. Tenemos que, desde el punto de vista del Estado, por un lado, pero también del sector privado, cómo uno puede incentivar esa actividad económica, esa innovación. Fíjense ustedes que hoy día está empezando una reunión en África, en Nairobi, en la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, para negociar un tratado para minimizar la contaminación global con plástico, ¿ya? Entonces, los textiles son un porcentaje importante de plástico que tenemos hoy día en el medio ambiente, ¿ya? Y una fuente importante de contaminación con plástico. Entonces, cualquier actividad que pueda, por un lado, reducir la cantidad de ropa rápida, ¿no es cierto?, esta moda rápida que se va al vertedero, y ya tenemos ejemplos tristes, ¿no es cierto?, en la región de Tarapacá, con vertederos enormes, digamos, de basura que se quema, digamos, produciendo enormes problemas de contaminación y de desecho que podríamos perfectamente evitar. Y una forma de evitar es justamente promoviendo estas innovaciones, emprendimientos que empiezan a darle una segunda vida a la ropa. Yo el otro día conversaba con unos estudiantes y decíamos, oye, ya existen las surcidoras. ¿Se acuerdan que antes hay oficios que fueron desapareciendo? El que reparaba los zapatos, el que reparaba la ropa, ¿no es cierto? Y yo creo que tenemos que recuperar, y parte de la innovación de hoy día, fíjense ustedes, es justamente mirar un poco hacia atrás, es saber qué es lo que teníamos antes, ¿no es cierto? 30, 40, 50 años atrás, que nos permitiría, ¿no es cierto?, hoy día adaptarnos de mejor forma a este nuevo escenario de crisis climática, de pérdida de biodiversidad, de contaminación, de manera de poder incentivar ese tipo de prácticas y formación. Entonces yo creo que ahí tenemos una oportunidad importante. Por cierto, la innovación, el emprendimiento, hay que estimularlo.
yo veo mucha gente, por lo menos en Concepción, interesada en comprar productos más locales, que yo creo que esa debiera ser una tendencia que tenemos que masificar, ¿ya? Esto de las ferias libres, que ojalá ofrezcan productos locales, ¿no es cierto? Que están siendo también golpeados por eso, pero que a la vez, si nosotros logramos apoyarlos desde el punto de vista financiero, económico, ¿no es cierto? Estamos estimulando que esa actividad se pueda desarrollar de mejor forma y de una forma más sostenible, enfrentando la crisis, el clima, etcétera, que nos golpea tan duramente como esta primavera, que está advertido, ¿eh? Esto de que está pasando, digamos, ya la ciencia hace varios meses atrás, con el fenómeno del Niño, así como se anticipa, fíjense ustedes, un escenario bastante complejo para el verano, con temperaturas sobre los niveles medios que estamos acostumbrados a vivir y probablemente también con eventos como incendios forestales, que hacen, fíjense ustedes, el otro día estaba con el director regional de la CONAF, que hace que esta región va a invertir 20.000 millones de pesos para combatir los incendios que probablemente, ojalá no ocurran, por cierto, ¿no es cierto? Pero si hay, que estemos mejor preparados. Pero con esto les quiero decir a ustedes y los auditores que el enfrentar esta crisis lamentablemente es caro, ¿ya? Nos está costando demasiado dinero. Tanto si no actuamos, por un lado, si decimos ya que siga así no hay, quedemos a la buena de Dios, como se dice, ¿no? Como cuando necesitamos empezar a enfrentar, digamos, la crisis que producen estos eventos extremos que lamentablemente hemos vivido con cada vez mayor intensidad en estos últimos años. El profesor Ricardo Barra, acá en Mesa de Noticias, por supuesto, siempre con esta columna tan interesante de medio ambiente. Oye, muchos temas siempre con esa reflexión a que todos de alguna u otra manera podemos poner nuestro granito de arena, que no es que no vaya a significar nada, porque a veces alguien piensa de qué va a servir mi esfuerzo personal. Bueno, ahora también se aplica la ley REP de embalajes de un solo uso también, así que a quienes les gusta a lo mejor comprar el delivery y eso ya se puede ver, por ejemplo, que no se usa el Plumavit, ¿no? Plumadera, ¿o no? Plumavit. Los envases ya han ido cambiando también. Y como decía porque eso es poliestireno, eso es plástico, ¿eh? Mucha gente no identifica el Plumavit como si fuera plástico, pero es plástico. Sí. Es un material plástico de muy larga vida y trae enormes problemas. Porque si ustedes hacen tira el Plumavit, se forman pequeñas pelotitas, ¿se han dado cuenta? Son pequeñas pelotitas que permanecen en el ambiente y se van a los ecosistemas. Entonces es un tremendo problema. Pero de todas maneras yo creo que también esos son avances. Yo creo que en el fondo cada uno de nosotros tiene que tomar ciertas decisiones, ¿ya? Que son las decisiones de consumo que hacemos cuando consumimos, cuando vamos al supermercado, etcétera. Entonces, si uno toma la elección de elegir el envase que sea retornable, o el envase que es reciclable, o el envase que reduce la cantidad de basura que voy a botar, por cierto, estamos contribuyendo también a esta cruzada, digo yo, y minimizando los impactos negativos de nuestros patrones de consumo en el medio ambiente. Como lo decíamos, nuestro columnista, el retorno de nuestro Ricardo Barra, hablando de medio ambiente, de la preocupación que tenemos que tener, así que queremos agradecerle, profesor, que se haya dado el tiempo de acompañarnos en este inicio de semana y, por supuesto, siempre a remecernos y a removernos con respecto a nuestro aporte para ir también combatiendo y dándole la pelea al tema del cambio climático. No, sí, yo creo que esta pelea la tenemos que dar todos, los grandes y los chicos. Entonces, yo creo que aquí tenemos una labor y por eso me interesa mucho a mí conversar con ustedes, porque sé la influencia que ustedes pueden tener en las y los auditores y poder empezar, digamos, a transformar la forma que tenemos de consumir, la forma que tenemos de comprar, pensar un poquito más cuando queremos adquirir algún bien de consumo, ¿no? Y tratar de minimizar la cantidad de desechos que eliminamos todos los días, que nos está trayendo enormes problemas con la basura y que no tenemos dónde botarla finalmente. Así es, una problemática que no se ha resuelto y que por supuesto siempre estamos muy atentos acá en Mesa de Noticias. Profesor, que tenga buena semana y ojalá no nos perdamos tanto tiempo y nos volvamos. Ojalá que no. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Leslie. Ángela, gusto de verla. Igual, cuídese mucho.
Bien, ahí lo teníamos nuestro columnista, como siempre, poniéndonos en balance. Hoy importante, interesante lo de este informe que ya debería conocerse en 2025 y que, bueno, como decía el profesor, no trae muy buenas noticias porque, como siempre vamos, parece varios metros atrás del cambio climático. Sí, él lo decía, no solamente hay que preocuparse porque evidentemente muchas veces empresas y también autoridades se habla del tema, sino que hay que ocuparse, iniciativas como la Ley REP y también emprendimientos, decía, son parte importante en poder avanzar en este tema y también, claro, cambiar los hábitos de consumo es el camino hacia donde vamos a ir mejorando todo lo que tiene que ver los efectos del cambio climático.